Y bueno, vamos a la palabra de Dios, que puse como título ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Es algo que nunca se termina de aprender, es algo con lo cual luchamos toda la vida, organizarnos, administrar bien el tiempo que Dios nos regala. Así que vamos a leer una escritura muy breve. Yo no sé si allí la están poniendo en la placa, pero es muy fácil para memorizar, para recordar, que se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, verso 16. Capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Así que bueno, ahí estamos viendo entonces Efesios 5, 16, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, esta palabra es una palabra poderosa. Algunas versiones dicen redimiendo el tiempo, otras dicen aprovechando bien el momento, aprovechando la oportunidad del momento. Hay distintas versiones, ustedes pueden leer, y donde dice porque los días son malos, muchas dicen porque los días son peligrosos, porque los tiempos que corren son peligrosos, porque son tiempos de mucha maldad. En definitiva, Pablo está dando esta palabra. Yo voy a poner todo mi énfasis en el tiempo, pero como voy a poner todo mi énfasis en aprovechar bien el tiempo, voy a decir algo muy breve en cuanto a por qué los días son malos, que dice él, ¿sí? ¿Por qué? Pablo está escribiendo desde la cárcel de Roma a la iglesia de Éfeso. Pablo está escribiendo desde la cárcel de Roma a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era una iglesia que estaba comenzando, que había iniciado Pablo en un contexto realmente muy difícil. Allí había idolatría, allí había superstición, allí había prostitución, allí transitaba todo el comercio, era un centro comercial muy poderoso. Era la ciudad dentro de todo el imperio romano que más veneraba al emperador, que le rendía culto al emperador. Y la nota más importante es que allí estaba el templo de la diosa Diana, que para aquel entonces fue considerada una de las 7 maravillas del mundo, por la magnificencia de ese templo. Allí hay una estatua a la diosa Diana, que estaba allí en una estatua con muchos senos, ¿no? Como que tenía muchos senos puestos en la estatua porque era la diosa de la fertilidad. Y entonces allí se ejercía la prostitución, las sacerdotisas de la diosa Diana ejercían la prostitución y era una ciudad totalmente corrompida. Porque los días son malos, dice Pablo, y se refiere a ese contexto que vivía la iglesia de Éfeso. Los versículos anteriores dicen que sucedían cosas allí que él le recomienda a los cristianos en la carta, si ustedes leen los versículos anteriores, que dice que yo digo que ni aún se nombre entre ustedes, ni siquiera nombren las cosas que ellos hacen, ¿sí? Porque están en tinieblas. Y entonces Pablo dice más adelante, justito antes de decir esta palabra, dice algo así: despiértate tú que duermes, citando al Antiguo Testamento, despiértate tú que estás dormido, que no estás aprovechando el tiempo, que estás distraído, que estás desenfocado, que se te va la vida, que te entretenés con todas las supersticiones que están a tu alrededor y con todo el comercio y con todas las cosas que te ofrece. Éfeso le está diciendo: despertate y te alumbrará Cristo. No se conduzcan como necios, dice después, sino como sabios. No sean necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Ese es el contexto que estoy tratando más o menos de recordar de lo que dicen los versículos anteriores. Entonces, esto de aprovechar bien el tiempo a mí me interesa, ¿no? Porque hay un tiempo pasado, todos tenemos un tiempo pasado, ¿sí? Que es como un hormigón endurecido, como un hormigón sólido, como algo inmodificable, ya que no se puede modificar, que tiene que ver con el tiempo que pasó.
¿Sí? ¿Vieron el hormigón cuando se endurece? ¿Sí? Los que son albañiles o trabajan en la construcción saben bien, y todos sabemos, ¿sí? Que cuando el hormigón se endurece, se hace algo sólido, algo rígido y no se puede modificar. Así es nuestro tiempo pasado. Pero hay un tiempo por suceder, hay un tiempo que está sucediendo. Es el tiempo que estamos viviendo ahora, pero que va transcurriendo vertiginosamente, es decir, ya se hizo de noche, ahora va a pasar la noche, va a llegar el domingo, y así estamos transcurriendo, y ese es un hormigón blando, es un hormigón que se puede trabajar, es un material maleable, sí, que podemos nosotros trabajarlo. Quiere decir que no podemos modificar el pasado, pero podemos modificar el tiempo por suceder. La palabra aprovechar, aprovechando bien el tiempo, tiene que ver con esto. Miren, es una definición muy sencilla, muy sencilla. Es sacar el máximo potencial, o mejor dicho, sacar el máximo provecho, ¿sí?, de una cosa. O sea, sacar el máximo provecho de algo, eso sería aprovechar. Que la palabra en el original es comprar. Curiosamente, ¿no? Comprar el tiempo. Suena extraño, ¿no? Pero dice, tendremos que comprar el tiempo, tenemos que pagar por el tiempo, tenemos que redimirlo, que es sacarlo de la esclavitud, ¿sí? Y hacerlo nuestro, tenemos que adueñarnos del tiempo, dice el texto. Y la palabra tiempo, bueno, ustedes saben, ¿sí? Yo no voy a abundar en esto porque ya varias veces se predicó y se enseñó que hay dos palabras en la lengua original en que fue escrita el Nuevo Testamento para la palabra tiempo. Una es la palabra cronos, que tiene que ver con el tiempo cronológico, es decir, los segundos, los minutos, las horas, ¿sí?, los días, las semanas, los años, todo esto que tiene que ver con el tiempo que se puede medir. Pero también está el kairos, que es la definición estricta, es tiempo o momento de la oportunidad, el momento de la oportunidad. Ese es el kairos. Aplicado a la teología, aplicado a la Biblia, sería el momento de Dios, la intervención divina, la oportunidad que Dios nos da, ¿sí? Y la palabra que se usa aquí, que usa Pablo, es justamente kairos, no es cronos. No dice aprovechando bien el tiempo, que es lo que nos sucede a nosotros cuando pensamos y cuando leemos. Por eso es tan difícil para los traductores traducir de la lengua original, porque tienen que elegir allí una palabra en el español que represente una palabra que en el original tiene otros significados, o varios significados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces Pablo está diciendo, aprovechen bien el momento, aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien las oportunidades que les da el tiempo, porque ese tiempo se pasa volando. Aprovechen ese momento, que es un momento de Dios, ¿sí? Porque los días son malos. Es decir, transformen el tiempo que pasó, que se perdió. El tiempo que pasó, el tiempo que se perdió, transfórmenlo en un momento divino. Se trata de desatar algo sobrenatural, algo redentor, algo que pueda revolucionar tu vida, que pueda revolucionar tu entorno, que pueda transformar tu presente. Es curioso que aquí la palabra, en las otras traducciones, ¿no?, que dicen, no dicen aprovechando bien el tiempo, otras versiones. Ustedes lean otras versiones, de las que nos gusta leer, que son muy buenas, ¿sí?, que dice aprovechando el momento de la oportunidad. Muchas usan la palabra momento en lugar de tiempo, y la palabra momento en el original se escribe átomos. Átomos. Átomos es la imagen perfecta de lo que se esconde en el momento. Átomo es la imagen perfecta de lo que se esconde detrás de un momento. Nunca subestimes el potencial y las posibilidades que hay en un momento, ¿sí? Nunca subestimemos el potencial y las posibilidades que hay en un momento, ¿sí? Cuando yo era joven lamentaba si perdía el tiempo. Ahora que ya no soy tan joven, lamento si pierdo el momento. Porque en los momentos de un día, en los momentos de una semana, es donde se
esconde la manifestación del Kairos, la presencia de Dios, el obrar de Dios, la oportunidad. Miren, yo les voy a contar una experiencia que puede ilustrar lo que les quiero decir con esto de aprovechar bien el momento y la oportunidad que te da el momento como si fuera un átomo, una unidad perfecta, ¿sí? Una partícula muy pequeña. ¿Sí? Eso es lo que es átomo, es una partícula pequeña, la partícula más pequeña de un elemento, comúnmente llamada unidad irreducible. ¿Sí? Eso es el átomo, una unidad que no se puede reducir de tan pequeña que es, y no se puede reducir porque es una unidad, ¿sí? Perfecta. ¿Entienden? Entonces no se puede encontrar la posibilidad de algo más pequeño que el átomo, ¿sí? Entonces por eso el momento parece a veces tan insignificante, tan pasajero, tan sin importancia, tan diminuto que lo menospreciamos. Pero Pablo nos dice, la palabra nos dice, aprovechen bien el tiempo, aprovechen. Y lo que les quiero comentar tiene que ver con el reverendo Omar Cabrera, no el reverendo Omar Cabrera hijo, el que está al frente de Visión de Futuro, que tienen la iglesia en la avenida Boedo, en Capital, sino el papá, que se llamaba Omar Cabrera, y su hijo tiene el nombre del padre, ¿sí? Por eso es Omar Cabrera Jr. Su papá, el reverendo Omar Cabrera, muchos de ustedes no lo conocieron, otros tuvimos la bendición, juntamente con Sonia tuvimos la bendición de conocer a Omar Cabrera y a su esposa Marfa, ambos ya partieron a la presencia del Señor. Pero el reverendo Omar Cabrera padre ha sido esos instrumentos de Dios que ha marcado a la iglesia evangélica en Argentina, así como hablamos de Marcos Mazuco de la Iglesia de Dios, así como podemos hablar de otros líderes importantes en la historia de la gestación y de la siembra del evangelio en nuestro país. Tenemos que referirnos al reverendo Omar Cabrera como uno de esos íconos del evangelio en Argentina, ¿sí? Él llenó del evangelio Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. De hecho, Visión de Futuro es muy fuerte en esas provincias que acabo de mencionar hasta que llegó a la capital, con un proyecto muy grande. Omar Cabrera usaba siempre un cuello clerical. Para aquellos que no le conocieron, siempre era curioso y llamaba la atención su cuello clerical, en las reuniones con los pastores, en la reunión en el templo, cuando estaba haciendo gestiones públicas. Y un día le preguntaron, le dijeron, pastor, ¿por qué usted usa el cuello clerical que usan los curas, los sacerdotes? ¿Sí? Y él dijo, yo uso el cuello clerical porque me abre puertas. ¿Sí? En todos lados donde voy me dicen, pase, padre. Entonces, pase, padre, pase. Sí, padre, ahora lo vamos a atender, ¿sí? Entonces, él nunca se sacaba el cuello clerical, creo que se lo sacaba para dormir solamente, y con eso se le abrían muchas puertas en muchos lugares porque era un hombre muy atrevido en la fe, muy determinado. Pero miren la experiencia que tuvo. Esta experiencia que les voy a comentar les va a llamar poderosamente la atención a ustedes, porque a mí cuando la escuché, creo que se compartió esto en el velatorio que se le hizo allí en Boedo, fue muy significativa. Cuando él tenía el proyecto de una iglesia grande en Buenos Aires, se encontraba en Estados Unidos, había viajado a Estados Unidos, y logró tener una entrevista con el pastor Robert Schuller. Robert Schuller ya partió a la presencia del Señor y fue el pastor de la Catedral de Cristal, ¿sí? Una mega iglesia en los Estados Unidos que estaba en las afueras, que había que llegar por las autovías, ¿sí? Con grandes espacios para los estacionamientos de los vehículos que venían de todas partes en ese tremendo lugar que era la Catedral de Cristal, que no sé si continúa o cómo es el tema ahora, pero ya Robert Schuller falleció. Pero en ese momento fue un líder de lo que nosotros decimos un líder global, de impacto global, de conexiones internacionales, de mucha influencia. El pastor Omar Cabrera logró una entrevista con Robert Schuller, que Robert Schuller lo recibiera en su oficina pastoral. Y esto fue algo extraordinario. Entonces, cuando estaba el reverendo Omar Cabrera con Robert Schuller, en un momento, bueno, el pastor Cabrera le cuenta todo el proyecto, los sueños que tiene en Buenos Aires, de cómo nació la denominación, todo el movimiento y todos los sueños que tenía. Bueno, para hacerla corta, en un momento
después que le comentó el proyecto, el pastor Robert Schuller le saca una chequera, la pone arriba del escritorio, le pone un cheque, corta un cheque y se lo pone allí al pastor Omar Cabrera y le dice, ponga aquí la cantidad que usted necesita para ese proyecto en Argentina. Ese fue el momento, ¿sí? Pequeño, diminuto, fugaz, un momento, 4, 5, 10 segundos, 15 segundos, ¿cuánto tardó? Es decir, aquí tiene un cheque, ponga la cantidad de lo que usted necesita. Y el pastor Cabrera perdió la oportunidad. No aprovechó bien el tiempo en ese momento. Y él lo contaba todo como una experiencia para enseñarnos una gran verdad y dijo, yo le dije al pastor Robert Schuller, le dije, pastor, le pido que me dé 2 horas para que yo pueda comunicarme con Argentina para precisar, no quiero poner una cifra, porque realmente él no sabía la cifra y le daba un poquito hasta como de vergüenza poner una cifra tan grande porque el proyecto era un megaproyecto. Y dice, deme 2 horas, que yo voy a hacer llamadas, voy a hablar con los técnicos, voy a hablar con las personas que entienden, con el arquitecto. Y el pastor Schuller lo miró y le dijo, ok, sí, ¿cómo no? Quedaron así, seguramente oraron, se despidieron. Y el pastor Cabrera haciendo llamadas en aquellos años que no eran tan fáciles a Argentina, tratando de determinar una cifra, hasta que logró tener la cifra en su cabeza de lo que él tenía que pedirle al pastor Schuller. ¿Saben qué pasó? Después de esas 2 horas, nunca más lo pudo ubicar al pastor. Fue imposible encontrarlo. No había manera. Por todas sus responsabilidades, por todos sus compromisos, no había manera, no lo podían ubicar, ya se había retirado. Ya. La cuestión, para hacerla corta, es que perdió la oportunidad. Perdió el momento. Perdió ese kairos que Dios le presentó por no tener una determinación. Cuando aprovechamos el momento con Dios mediante la oración y por la fe, acompañada de una decisión, de una determinación, podemos liberar una reacción sobrenatural de proporciones espirituales muy grandes. Podemos bendecir con una sola palabra en un momento que soltamos sobre una persona que está enferma. Con una sola palabra que decimos en la calle mencionando a Jesús puede comenzar, se puede iniciar un proceso, se puede desatar un proceso de un cambio y de una transformación que puede impactar no solo a esa vida, sino a su familia y a otras generaciones, ¿sí? Así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. La pandemia ha dejado un saldo de muertes que en Argentina supera los 100.000, ¿sí? Más de 100.000 muertes en nuestro país. Y imaginemos también cantidades desorbitantes en otros países, en algunas más, en otras menos, pero muertes al fin, hogares deshechos, ¿sí? Enfermedad, crisis financiera que ha dejado la pandemia en todas partes, ¿sí? Y encima de todo esto estamos en un tiempo de antivalores, en un tiempo de donde realmente todo contamina y escuchamos la palabra del apóstol que nos dice, hay cosas que ni siquiera las mencionan entre ustedes los cristianos, hay cosas que aún ni siquiera las nombren, de cómo contaminan y ensucian el alma, ¿sí? Así que yo ahora de manera práctica quiero ir a las prioridades para aprovechar bien el tiempo y quiero hacer una diferencia entre las prioridades y el uso del tiempo. Una diferencia entre las prioridades y el uso del tiempo. A veces los confundimos, ¿sí? Y nos desanimamos, porque no llegamos, porque no nos alcanzan las 24 horas, porque tenemos compromisos, responsabilidades familiares, laborales, ¿sí? Ministeriales para los que están en el ministerio, estudiando para los que estudian, un montón de cosas, y se nos fue el tiempo, y no quiero decir que se nos fue mal, a veces si es recreación,
es también aprovechar bien el tiempo, porque la recreación está contemplada en el plan de Dios. Hay momentos en que necesitamos descansar la mente. Hay momentos en que necesitamos nosotros darle descanso al alma del vértigo, de las responsabilidades y de la rutina tan exigente a veces del trabajo. De hecho, Jesús, si lo vemos en el Evangelio de Marcos, dice que ministraban de tal manera que no tenían tiempo ni aún para comer. Pero cuando terminaron de ministrar en una larga jornada, Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado y vayamos a un lugar tranquilo a descansar. Pero cuando vos sentís que se te fue el tiempo y que no lograste cosas en la vida o metas en la vida porque estuviste desenfocado, porque invertiste el tiempo del cual te tenías que adueñar y sin embargo el tiempo te esclavizó. Me explico lo que estoy diciendo, tratando de ir al sentido más puro del texto. El texto dice: aduéñense del tiempo, porque los días son malos. Pero a veces el tiempo nos termina esclavizando, entonces perdimos tiempo en una vida desenfocada, haciendo otras cosas y no invirtiendo el tiempo en aquellas cosas que dan fruto. Las prioridades son lineales. El tiempo no es lineal. El tiempo del Kairos no es lineal. Es como si fuera circular, como una rueda. Pero las prioridades son lineales. Cuando digo son lineales, digo que se pueden enumerar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿cuáles son nuestras prioridades? Mi primera prioridad, tenemos que tener un orden. Mi primera prioridad es mi relación con el Señor. Mi relación con Cristo es vital. Mi intimidad con Dios es vital. Esa es mi primera prioridad que no puedo negociar, que no puedo descuidar, ¿sí? Segundo, mi familia es la segunda prioridad. ¿Sí? Mi esposa, mis hijos, mi nieta, mis seres queridos, mi madre, ¿sí? La familia extendida. Esa es mi segunda prioridad, el tiempo para compartir con la familia. Mi tercera prioridad es la iglesia del Señor. ¿Sí? Porque si la primera es Dios, la tercera es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no es la segunda? Porque una cosa es el Dios de la obra y otra cosa es la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando confundimos al Dios de la obra con la obra de Dios, entonces ahí se produce una crisis muy grande porque desplazamos a la familia en un tercer lugar y la familia sufre, sufren los hijos, especialmente los hijos de los pastores, pero en general sufren los hijos, ¿sí? Lo mismo, si no estás en el ministerio y tu trabajo pasa a ser la segunda prioridad, entonces sufre la familia también. Entonces podemos decir, mi relación con Cristo, mi relación con mi familia, mi lugar en la iglesia, el propósito que Dios tiene conmigo, el servicio a Dios y el servicio al prójimo. En tercer lugar, cuarto, mis amigos, quinto, mis estudios, mi actualización, lo que fuera. Pero lo podemos enumerar porque son prioridades, pero el tiempo es circular. El tiempo es como una rueda. Entonces, en el Kairos de Dios, que es como una rueda, ahí lo primero, lo segundo y lo tercero y lo cuarto se desordenan, por decirlo de alguna manera. No es la palabra que quiero usar, pero no me viene otra. Se cambian de lugar porque toma prioridad aquello que merece la mayor atención y la mayor dedicación de tu tiempo. ¿Sí? Si tenés un familiar enfermo que demanda de tu tiempo, eso pasó en la rueda del tiempo a ser una prioridad. No es que Dios deja de ser una prioridad, no es que la familia deja de ser una prioridad, no es que tu lugar en la iglesia, sino que ese familiar que está con un tema de salud y está sufriendo, ahora te demanda de tu persona y del cronos de tu tiempo real, que lo produzcas en un kairos a través de invertir tiempo de Dios en esa persona, visitarla, a cuidarla. Es tu familiar, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un nieto, una nieta, un sobrino, un hermano, una hermana, una madre, de quien fuese, un amigo, pero eso demandó ahora que sea la prioridad. O puede ser el trabajo en un momento tu prioridad, en
la rueda del tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque necesitas asegurarte ese empleo, porque de ahí viene el fruto, el sustento económico para tu familia y para bendecir a otros, ¿sí? Para ser una persona que comparte con el que tiene necesidad. Pero como ese trabajo no es tan firme, vos necesitas levantarte antes para ejercitarte, y en el trabajo necesitas ser puntual, necesitas esmerarte, necesitas producir de tal manera que te asegures que ganas el trabajo. Una compra, una transacción de algo, el matrimonio, en un momento una etapa del matrimonio, una etapa de tu desarrollo personal, tu salud, ¿sí? El servicio, cuando querés enfocarte de una manera intensa en el servicio y esto cobra una prioridad, ¿sí? A veces hay que invertir en la búsqueda de Dios. Hay momentos de la vida donde tengo que tratar de dejar en un segundo y tercer plano otras cosas para concentrarme en el ayuno, en la oración, en la lectura, en la búsqueda, para recibir una revelación, una palabra, la presencia, los dones, la unción, alguna indicación, porque es el momento de la oportunidad. Y en un momento de esa búsqueda, Dios te va a tocar y te va a indicar algo que va a producir un fruto, que va a transformar tu futuro. Así nacieron las grandes visiones, así nacieron las revelaciones, así nacieron los ministerios, así nació la iglesia de la búsqueda en el aposento alto, cuando los 120 estuvieron durante 10 días orando, buscando, hasta que fueron investidos de poder de lo alto. Qué maravilloso, ¿sí? Y ese kairos de ese momento es único y va a transformar muchas cosas que van a suceder en tu vida. Son todas semillas que vamos sembrando. Son todas semillas que vamos sembrando en esa rueda de las prioridades, ¿sí? Son todas semillas que vamos sembrando en esa rueda donde están las prioridades que van a producir cosecha, una cosecha abundante. Voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual, Eclesiastés 11, versículo 1 al 6. Me pegó tan fuerte esta lectura, pensando en aprovechar el tiempo, que te la quiero compartir. Escuchen, Eclesiastés 11, versículo 1 al 6, de la traducción del lenguaje actual, dice, en la versión Reina Valera dice, echa tu pan en las aguas, ¿sí? Después de un tiempo lo encontrarás, pero miren cómo comienza esta versión, porque es lo que está diciendo. El original, dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí queda. Si quieres sembrar, si no te quedas mirando al viento, si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes. ¡Qué palabra del Señor! A ver, la última, el versículo 6. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes. ¿Qué está diciendo? No dejemos, dice el sabio, no dejemos de sembrar semillas, aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos aún los momentos, ¿sí? Que son como un átomo, una unidad perfecta, una cosa diminuta, una cosa, lo más pequeño de un elemento, pero en ese momento que se nos pasó, hemos perdido una gran oportunidad. ¿Sí? Repito lo que les dije
al comienzo, sí, o después en algún momento del mensaje, cuando dije que cuando era joven lamentaba perder el tiempo, pero ahora en esta etapa de mi vida me lamento mucho si pierdo el momento, si pierdo una oportunidad que tiene que ver con un momento, que vale oro, que es un tesoro, tiempo del cual me tengo que adueñar. Una sola semilla puede producir un árbol, una sola semilla te produce un árbol muy grande. Así que administremos bien el tiempo, vamos a organizarnos, vamos a ordenarnos, vamos a tratar de no abarcar más de lo que podemos nosotros abarcar, ¿sí? Porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces vamos a tratar de abarcar aquello que es abarcable, y dentro de eso que es abarcable tratemos de hacerlo mejor y sembrar las mejores semillas, lo cual quiere decir vivamos enfocados. Dios le dijo a Pablo cuando lo llamó a Saulo allí en Damasco, le dice a través de Ananías, le dice, te he puesto como ministro de los gentiles, te he puesto como apóstol de los gentiles, como enviado a los gentiles. ¿Sí? No te puse como predicador de Israel, no te puse como apóstol para Israel, te puse como apóstol para todo lo que está fuera de Israel. Y ahí tenemos a Pablo fundando iglesias por todas partes y llenando de Cristo todo Asia y toda Europa en aquel tiempo del Imperio Romano. Todo lo he llenado de Cristo, todo lo he llenado de Cristo, porque cuando llenamos de Cristo la casa, cuando llenamos de Cristo a nuestra esposa, cuando llenamos de Cristo a nuestros hijos, cuando llenamos de Cristo a nuestros vecinos, cuando llenamos de Cristo nuestro entorno, todo se transforma, todo se transforma en vida. Y Pablo lo llenó todo de Cristo, pero Pablo no se desenfocó. Quedó viudo y no se volvió a casar. Él sabía, porque era casado, porque era miembro del Sanedrín, y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín, que era un consejo de 70 ancianos de la religión previa al cristianismo allí, de los fariseos, para ser miembro del Sanedrín, uno de los requisitos era que la persona tenía que estar casada. Así que evidentemente Pablo quedó viudo antes de convertirse posiblemente o poco después. No sabemos, no tenemos esa referencia. Sí sabemos que dice en una de sus cartas, creo que es en 1 Corintios 7, que recomienda, prefiero que se queden como yo, dice, ¿no? Algunos entienden que dice soltero, pero él no dice soltero, sino que me quedé viudo y por el llamado que tengo me sería imposible casarme. ¿Por qué dice más adelante? Porque el esposo debe agradar a la esposa y la esposa debe agradar a su esposo. Es decir, si tenés una compañera, tenés que también dedicarle tiempo a ella. Y la compañera, la esposa, tiene que dedicarle tiempo a su cónyuge. ¿Se entiende? Y Pablo dice, yo no tengo tiempo para dedicarlo a una mujer. ¿Sí? Entonces, prefiero consagrarme totalmente a este llamado tan grande que me dio Dios, que es ministrar a los gentiles. Y eso me implica viajar, dormir donde me agarre la noche, pasar desvelos, ayuno, que me golpeen, que me maltraten, predicar, bueno, todo lo que sabemos de Pablo, que es uno de los cristianos más prominentes de la historia, porque aprovechó bien el tiempo, porque los días eran malos. Así que podemos invertir el tiempo en nuestro desarrollo personal. Eso está muy bueno, porque después te lo reprochás con el paso del tiempo. Y decís, yo tengo esta asignatura pendiente, porque no lo hice en su momento y ahora me cuesta, no me da el tiempo, o aquello o lo otro, tu desarrollo personal. Pero eso es algo de toda la vida. Eso no es algo que se hace en una etapa de la vida. Tu desarrollo como persona es algo que se hace toda la vida. Y disculpen que estoy alargando y ya voy redondeando y terminando, pero esto nos pasó con Sonia. Y me lo dijo a mí un contador en el último trabajo que yo tuve, donde después renuncié el 1 de abril del año 89 y me dediqué a tiempo completo a la obra, ¿sí? A la iglesia. El contador, yo estaba ahí en una oficina que respondía a un contador que estaba al lado mío, en un escritorio ahí al lado mío, y este contador sabía que yo mientras estuve ahí en la iglesia, yo era un pastor que había comenzado mi ministerio pastoral en ese trabajo, mientras estaba en esa empresa. Y él me dice, Nicolás, acordate de algo, ¿qué te voy a decir? Me dice, dedica tiempo
para prepararte, para estudiar, para actualizarte siempre, para hacer lo que tengas que hacer, porque la gente no te va a dar tiempo, no te va a dar ese tiempo para que vos te lo tomes. Si no aprendés a decir no, si no aprendés a decir no, la gente no te va a dar ese tiempo, la gente te va a demandar y te va a demandar y te va a demandar. Me lo estaba diciendo un contador que no estaba en la iglesia, como decimos nosotros comúnmente, un inconverso, ¿sí? Pero me estaba hablando con sabiduría. Y ¿saben qué? Tanto Sonia como yo perdimos mucho tiempo en aquella etapa inicial para nuestro desarrollo personal porque la iglesia nos demandaba la vida entera, mucho más, imagínense. Yo estoy hablando del 82 que entré en esa empresa y en el 89 yo presenté mi renuncia. O en el 81 empecé, porque en el 82 empecé a pastorear. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo en nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? ¿Es egoísta el planteo? No es egoísta, porque en la medida en que vos podés crecer, en lo personal podés bendecir mejor a tu prójimo, podés darle mejores cosas a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia, a tu familia, a las personas. Siempre tu desarrollo personal va a redundar en bendición para los demás. Vamos a aprovechar bien el tiempo en nuestras vocaciones, en nuestros oficios, en nuestras profesiones, en nuestras aspiraciones económicas que son legítimas, ¿sí? No hablo de ambición, ¿sí? Sino que hablo de aspiraciones de una vida digna, donde tengamos el sustento para la familia, pero siempre pensemos que tenemos que tener más para dar para la obra, para bendecir a las misiones, para dar al que necesita. Vamos a invertir tiempo en la familia, en el matrimonio, en la educación de los hijos. Nunca se te va a reprochar tu conciencia haber invertido de tus recursos, semillas en la educación de tus hijos, porque tus hijos te lo van a agradecer. Vamos a invertir en compartir con la familia extendida. Nunca pienses que es un tiempo perdido, es un tiempo ganado. Te adueñas del tiempo cuando estás participando con tus seres queridos y teniendo un tiempo con ellos, porque la luz de Cristo está brillando también allí. Y por sobre todo vamos a ser parte de una causa significativa, invirtiendo tiempo en el propósito de vida que Dios te ha dado y en el servicio a Dios, invirtiendo tiempo en ese propósito que Dios le ha dado a tu vida y en ese servicio al Señor. Cuando aprovechamos el momento de Dios, mediante la oración y la fe, con una resolución, con una determinación, con una decisión, podemos liberar una reacción sobrenatural, ¿sí? De proporciones espirituales que no podemos imaginar. Acordate Eclesiastés 11. Todo lo que habla Eclesiastés 11 del versículo 1 al 6 es saber invertir el tiempo, saber invertir el talento, saber invertir los recursos, saber invertir en buena tierra. Esto va a traer frutos en tu vida y en mi vida. Así que aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra que puedo compartir, Señor, con Casa de Gracia, Señor, en este día. Gracias. Gracias que puedo compartir esta palabra, Señor, que sé que es muy pertinente y muy necesaria para todos nosotros, para todo, no importa la edad, no importa la etapa de vida que estamos viviendo. Si los que son jóvenes tienen el consejo de Eclesiastés capítulo 12, verso 1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Antes que vengan los años
postreros de la vida y digas, ahora no tengo alegría, ahora no estoy contento, ahora estoy con achaques en el cuerpo, tengo dificultades en la salud, ahora no tengo la energía para hacer las cosas que podía hacer cuando era joven, ahora los tiempos son más difíciles que cuando era joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para todas las etapas de la vida, los que estamos aquí, no importa la edad que tenga, aquellos que son más grandes, valoremos la experiencia, porque hemos aprendido también. Si bien el pasado es un hormigón endurecido, sólido, rígido, que no se puede modificar, sin embargo, de allí hemos sacado muchas enseñanzas y muchas lecciones de vida y hemos aprendido de los errores y hemos adquirido experiencia para enseñar a otros, para dar una palabra de advertencia, para saber por dónde puede venir el peligro, por dónde puede venir la amenaza. Tenemos sabiduría, aprovechemos esa sabiduría que nos dan los años para avisar y para mentorear a los más jóvenes y decirles, cuidado, por allí hay peligro, cuidado que eso es una amenaza, anda por acá, si tomás este camino y haces las cosas por este lado vas a tener buenos resultados. Yo ya estuve allí, ¿sí? Cualquiera sea la etapa de la vida, aprovechemos bien el tiempo de Dios, el momento de la oportunidad, porque los días que estamos viviendo son días muy peligrosos. Ustedes saben que el tiempo, o sea, los días, los tiempos, se determinan por el carácter de los hombres. Y el carácter de los hombres en el tiempo final están descritos en la Biblia, cuando Pablo le escribe a Timoteo. Y el carácter de esos hombres del tiempo final hacen que los días sean malos. Si los días no son malos porque son malos en sí, son malos porque los hombres hacen que los días sean malos. Entonces vivamos con sabiduría, ¿sí? Vivamos con sabiduría. Dice Efesios 5:15, un versículo anterior al que leímos. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios te bendiga, que Dios traiga sanidad sobre tu cuerpo, que Dios traiga sanidad sobre tu alma. Hoy dijo la pastora que la sanidad del alma tiene un valor mucho más superlativo que la sanidad del cuerpo, y por supuesto que sí, porque la sanidad del cuerpo es muy importante, pero siempre va a ser para esta vida y va a ser pasajera. Pero la sanidad del alma tiene que ver con la eternidad, ¿sí? Con la eternidad. Entonces pido a Dios que Dios te sane en el cuerpo, para que no tengas que sufrir dolencias, para que no tengas que sufrir inconvenientes y para que puedas llevar una vida saludable y disfrutar de la presencia de Dios y del servicio a Dios y de tu familia y de la vida. Pero también pido que Dios sane tu alma en este momento y quite la culpa, te quite el perdón, te quite la culpa y ese sentimiento de frustración, o ese sentimiento de baja estima, o ese sentimiento de yo no puedo, o ese sentimiento de frustración, que Dios lo transforme en este momento en un sentimiento positivo, en un sentimiento de fe. Porque lo dije hace poco en algo que publiqué hace unos días atrás, que a la noche no hay como acostarse a la noche con la conciencia tranquila. Cuando a la noche apoyamos la cabeza en la almohada y tenemos la conciencia tranquila, eso no tiene precio. Es algo que no se puede explicar con palabras. Pero si por alguna razón tu conciencia no está tranquila a la noche cuando te acostás, solamente susurrar unas palabras de oración a Dios serán suficientes. Ver qué pasó, hacer un inventario de las cosas que te han sucedido, revisar qué te pasó, pedirle perdón a Dios, darle gracia a Dios, y al otro día, cuando te levantás a la mañana, vas a tener un abanico de oportunidades delante de tus ojos para vivir con una paz profunda y para tener en tu mano la posibilidad de sembrar las mejores semillas para el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén. Amén.